Buenas, buenas, bienvenidos a esta masterclass sobre microdosis, los hongos y sus beneficios terapéuticos. Em, Vamos a esperar unos segunditos ahí, unos pocos minutos a que termine de conectar la gente. Si alguno quiere abrir micrófono, contar desde dónde se están conectando. Nosotros acá estamos en Valencia. Para los que no me conocen, yo soy argentino, pero me vine a vivir a Valencia y no sé si se enteraron, si vieron las noticias, pero hubo un temporal fuerte eh, la semana pasada y bueno, nada, estamos acá con una energía medio densa, medio triste, medio fuerte de estar viviendo muy cerca de lo que es una gran catástrofe. Así que bueno, nada. Preparé esta clase con mucho amor igualmente, traté de concentrarme, aunque estuvo difícil, pero, pero lo logré. Va, ya me dirán ustedes. Em, a Mariana, María José, hay alguien ahí que habla por el chat. Marina, tremendo, sí, tremendo lo de Valencia. Juanpe, Andruida, Aroa, mm, Tacoco, Constanza. Bueno, bien, ya somos un montón. Em, es 8:01 y ya estamos un montón conectados. Me encanta la puntualidad de esta Genchi. Así que, bueno, si nadie quiere abrir un micrófono y contar de dónde se Ja, jag conecta, gör det. Har man stängt? Jo, det vill jag gärna. podemos Vad har du för något? empezar. Är det bra? Så att jag kanske kan Em, hämta det imorgon i så fall, om det går bra. bueno, esta clase va a durar 1 hora y media, más o menos. Depende de las preguntas, respuestas. Em, Ustedes cuando completaron el formulario, algunos, no todos, dejaron preguntas para que fueran contestadas en las clases y esas preguntas las incluí a lo largo de la presentación. Así que creo que en esta clase voy a poder responder todo, más también si en algún momento de alguna explicación se quedan con alguna duda, les pido abran micrófono, siéntanse libres de compartir, de preguntar, de aportar también si tienen algún aporte para hacer al respecto, bienvenido sea. En esta masterclass vamos a explorar no solo la data técnica de qué son las microdosis, cómo se usan, los protocolos, sino que también les voy a compartir, bueno, algunas reflexiones que surgen de la experiencia de acompañar personas en sus procesos de micro. Así que, sin más que aclarar, arrancamos. Em, Mi nombre es Julián Ruiz, soy licenciado y profesor en musicoterapia, asesor en nutrición, terapeuta y facilitador de experiencias, todas vinculadas a la conexión con uno mismo, con los demás. Y soy músico también, como dato de color. Estudié la licenciatura en musicoterapia allá terminé en el 2018 en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad del Salvador, que en Argentina la musicoterapia es una carrera contundente. eh, Está creo que desde el 64 y existe ya hoy en día hasta una ley de regulación del ejercicio profesional, cosa que lo comento porque en otros países no está y la musicoterapia, por ejemplo acá en España, es un máster de un año, un posgrado.
Lo que Sí, quiero hacer ahora alusión con esto es que yo en esta primera formación, eh, que fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, ya tuve una buena base de psicopatología, de técnicas corporales, de psicoanálisis, de Gestalt, de anatomía, de fisiología. Bueno, una carrera contundente para mí. Y después decidí seguir formándome por fuera de lo académico, es decir, tengo mucho estudio en temas que me interesan mucho, como la psicología, como la nutrición, como la filosofía. Y siempre me interesó mucho, como en particular, el vínculo entre la materia y el espíritu, entre el cuerpo y la psicología, entre lo que comemos y lo que pensamos, nuestro estado anímico. Em, por eso también estudié mucho nutrición, como les decía, de forma independiente hasta el año pasado que hice la formación de asesor. Y bueno, más allá y con todas estas formaciones, em, también les quería contar mi aproximación a las microdosis. Y todo surge a partir de mi primer proceso con las micro, es decir, mi primera experiencia haciendo un proceso de micro. Em, Fue por el 2021. Yo en la pandemia reconfiguré bastante mi vida, dejé de trabajar con la musicoterapia y con las cosas que venía haciendo y emprendiendo y empecé a trabajar en la fábrica de mi familia, en el trabajo familiar, digamos, en la empresa familiar. Era un trabajo que no me gustaba. Hablando mal y pronto, nada, trabajaba de lunes a viernes, 8 horas en una metalúrgica, una fábrica de construcción de carrocerías. No tenía nada que ver con mi propósito, con mis búsquedas espirituales ni psicológicas. Fue un desafío muy interesante, sí, aprender a manejar un negocio, contabilidad, costos y un Wow. montón de aprendizajes re lindos, pero realmente no estaba bien, no disfrutaba, me quejaba mucho de mi vida en ese momento. Y ahí aparecieron las micro. En octubre del 2021 hice mi primer proceso de microdosis facilitado por Fede Conde, quien luego fue mi profesor, que capaz algunos aquí lo conocen a Fede porque estuvo compartiendo eh, la data de la clase y él es un referente en el tema. Fede es naturópata y es uno de los formadores de una de las pocas formaciones para facilitadores en microdosis que se llama Microhuasca. La asociación, si quieren buscarla, está en Perú. Tiene una formación online muy linda, muy completa. Bueno, cuestión que hice mi primer proceso de microdosis y el cambio fue muy contundente. Es decir, ese primer proceso me mostró mis miedos, mis creencias limitantes y al mismo tiempo me dio la fuerza para enfrentarlos. Es decir, me dio tanto la claridad como la valentía de hacerme cargo de eso que me estaba pasando. Em, Así que de ese primer proceso de micro decidí renunciar. Todo el camino que hice después de renunciar no fue color de rosas, obviamente estuve depresivo, tuve que viajar, hice terapias, volví a trabajar después en ese trabajo que no me gustaba, etcétera, la vida misma. Wow. Pero desde entonces algo cambió en mí y se despertó cierta parte mía como más madura, más adulta, más responsable y con más ganas de crear la vida que quiero tener. Desde entonces las micro me acompañaron intermitentemente a lo largo de ese camino. Ahora vamos a ver cómo se usan los protocolos y los tiempos de toma, pero básicamente eso, me fueron acompañando en determinados momentos junto con otras herramientas, ¿no? No solo microdosis. Y hace 2 años, cuando empecé a volver a atender, a abrir un espacio terapéutico, a recibir personas, fue cuando decidí empezar a formarme en el tema e hice las mentorías con Fede para aprender todo lo necesario para acompañar a otros en sus procesos de microdosis. Y después también hice una formación con Marian Duca, una psicóloga que recomiendo mucho, tiene una formación que se llama Siloguía,
que es específica de las microdosis, em, que eso es interesante de encontrar porque hay formaciones sobre psicodélicos en general, dando vueltas por ahí, pero sobre microdosis específicamente hay menos, obviamente. Y ella está formada en el Microdosing Institute de Ámsterdam, que es uno de los lugares que al día de hoy creería que es la única formación así como más oficial o de reconocimiento a nivel internacional. Desde entonces, hace 2 años que empecé a acompañar, ya habría acompañado alrededor de más de 100 personas. Así que todo lo que vamos a ver hoy está vinculado no solo a esas formaciones y a esos profesores que tuve, sino también a la experiencia, que para mí fue lo más enriquecedor. Entonces, vamos por lo básico. ¿Qué son las micro para aquellas personas que capaz están en cero? Las micro son dosis ínfimas de un hongo en particular, que es el hongo Psilocybe cubensis. Hay otras cepas de hongos, el Panaeolus y un par más que también tienen psilocibina, que es la sustancia activa de la que vamos a hablar hoy, que generan en estas dosis ínfimas efectos subperceptuales, es decir, estos mismos hongos que en grandes cantidades generan alucinaciones, cuando los tomamos en dosis ínfimas, no generan ningún efecto perceptual, sino que vamos a buscar una regulación en el largo plazo. Em, por eso se pueden integrar a la vida cotidiana. No es que uno tiene que retirarse o tomarse vacaciones para hacer un proceso de microdosis, sino que se pueden tomar en cualquier momento del año y seguir cumpliendo con las tareas de la vida cotidiana. Entonces los efectos no son psicoactivos, uno no tiene un pegue, y esto fue hasta gracioso. A mí me pasó que la primera vez que lo hice, yo esperaba que pasara algo. Me acuerdo que estaba en la costa argentina, en Chapadmalal, tenía mis cápsulas de microdosis, ayuné toda la mañana y me fui a una escollera que entraba en el mar, un lugar divino, ahí a tomar mi microdosis, un momento bárbaro, me puse a meditar y no pasó nada. No pasó absolutamente nada y me sentí como, che, qué raro, como yo esperaba que sucediera algo. Y esto es algo interesante e importante de explicar, que las dosis no pegan, las microdosis no pegan, no generan un efecto. Si generan un efecto es que nos pasamos, es decir, que somos o muy sensibles a la microdosis y hay que bajar la dosificación. Por eso las micros se comparten en cápsulas. Es decir, esta imagen que ven abajo a la derecha son las cápsulas ya preparadas con el hongo molido. Porque otra cosa que es interesante, hay gente que hace microdosis que tiene la suerte de acceder a los hongos frescos o enteros y hace microdosis sacando pedacitos de distintas partes del hongo. Y una aclaración que está buena hacer para toda esa gente que usa ese método es que los hongos tienen distintas cantidades de concentración, es decir, distintas concentraciones de la psilocibina en las distintas partes de su cuerpo fructífero. Entonces nosotros lo que hacemos, o al menos como lo trabajo yo, es moler el hongo por completo, encapsularlo y usar esas cápsulas ya con la microdosis preparada, asegurándonos de tener siempre la misma cantidad de esta sustancia, la psilocibina. Después aclaré acá abajo también las dosis estándar, para que sepan de qué hablan cuando hablamos de micro, de meso, de macrodosis. Las micro se dice que son hasta 0,2 gramos. Eso va a depender un poco de la sensibilidad personal de cada uno. Hay gente que 0,2 gramos ya le genera un pegue y es un montón. Entonces hay que bajar la dosis a la mitad o incluso a un cuarto. Después están las mesodosis, que es entre los 0,2 y los 2 gramos, donde ya se genera un efecto corporal interesante, pero que no llega a ser una alucinación. Y después están las macrodosis, que son de más de 2 gramos, donde sí se generan efectos visuales contundentes,
Em, y estas macrodosis mucha gente las usa tanto de forma recreativa, cuando se van de viaje a Ámsterdam o cuando se van a la costa, como hoy en día se usan en formatos más bien terapéuticos, con un encuadre definido en el cual se hace todo un trabajo previo con una terapeuta que te va a acompañar durante el viaje de microdosis. Generalmente el encuadre que se está usando, también se está comprobando científicamente que es muy efectivo, es estar recostado, con los ojos tapados, con determinada música. En fin, yo todavía no trabajo con macrodosis terapéuticas, ojalá algún día tenga la oportunidad, pero sí tengo una amiga José, que está conectada seguramente, que trabaja con esto, así que si alguno quiere saber más de esta información, me puede contactar después directamente y los puedo comunicar con ellos. Ahora bien, em, yo trabajo con microdosis de hongos, como dije hasta acá. Hoy en día existen microdosis de LSD, de ayahuasca, de guachuma. eh, Son otras energías, son otros encuadres, es otra la teoría. Yo no voy a hablar de esos. Lo que les puedo decir es que teóricamente el LSD es el más parecido a las micro de hongos. Eh, pero yo no trabajo con eso, así que hoy vamos a hablar de las microdosis de hongos. Y acá ya voy a traer y empezar a responder algunas de las preguntas del formulario. Me preguntaron qué tan predecible es la calidad y cantidad de los principios activos en los productos que se pueden conseguir en Argentina, súper específico. Estos hongos se cultivan, es decir, de manera casera. Antes se recolectaban, hoy en día también se recolectan, pero digo, hoy en día la producción de hongos se puede hacer de forma casera. Vos podés en tu casa cultivar tus propios hongos. Entonces, eh, la calidad para mí está más vinculada a la intención y a la sabiduría del cultivador. Con la intención me refiero a que no es lo mismo cultivar hongos por hacer un negocio y por vender hongos que cultivarlos con un fin medicinal. Porque es otro enfoque, es otro encuadre, es otra la energía, es decir, las condiciones físico-químicas del hongo, si querés, van a ser las mismas, pero la energía es lo que cambia y es algo que un poco no se puede ver o medir. Por ejemplo, una vuelta me pusieron un ejemplo muy claro de cómo identificar esta diferencia energética, y es que si vos, por ejemplo, pones una semilla en el microondas, hay 10 segundos de microondas. Después vas a tener una semilla que no pasó por el microondas y una semilla que sí, y la semilla que pasó por el microondas no va a poder germinar, va a estar muerta, es decir, no va a tener la energía, no va a tener la fuerza de la vida. Y esta sí. Físico-químicamente son la misma semilla, no cambió absolutamente nada, pero la energía y la fuerza de la vida sí cambió. Em, Después, a ver, me habían preguntado, según la variedad del hongo, ¿debo regular la cantidad de la microdosis? Cuando hablamos de microdosis es medio indiferente hablar de las cepas de los hongos, al menos en mi experiencia. Uno cuando va a Ámsterdam, sí, hay todo un catálogo donde puede elegir eh, si es más visual, si es más reflexivo. Pero cuando estamos trabajando con microdosis, justamente lo que buscamos es que el efecto sea subperceptual, es decir, que no tengas una percepción visual ni mucho menos. Así que te diría que eso es indiferente. Sí, la dosis la vas a regular en cuanto a tu sensibilidad, como decíamos antes. Hay gente que capaz 0,2 es mucho y toma dosis menores. Para traerles casos prácticos, este año tuve la suerte de acompañar personas, terapeutas, que trabajan con el cuerpo, que tienen un alto nivel de percepción corporal, de interocepción, y registran muy claramente los efectos de las microdosis y son muy sensibles a sus efectos, sin importar la masa muscular, la grasa, cuánto miden, sino
para mí está más vinculado a eso, a la sensibilidad y a la capacidad que una persona tiene de percibir su propio cuerpo. Em, Así que bueno, ahí estamos. Pasamos a la próxima. Vamos a hablar de los protocolos. ¿Cómo se usan las microdosis? Bueno, tenemos tres protocolos acá. El primero es el de Fadiman, es el más conocido, digamos, el más usado. Fadiman es un referente en el tema de los psicodélicos en general y propone este protocolo de hacer un día de toma por dos de descanso. Después está Stamets, que es el que aparece en el documental que está en Netflix, Fantastic Fungi. Él propone un protocolo un poco más intenso, que es de 4 o incluso 5 días de toma por 3 o 2 de descanso. Y algo particular de Stamets es que hace stacking, que en español sería apilamiento. Es decir, que combina estas microdosis de las que venimos hablando con melena de león y vitamina B3 o niacina. En mi experiencia personal, o sea, primero el de Fadiman siempre lo uso para iniciar por una cuestión de entrar en un vínculo con el hongo, empezar a escuchar de a poco cuál es el efecto que genera en mi cuerpo y a partir de ahí empezar en una segunda instancia a regular si necesito más intensidad, si necesito menos y cambiar de protocolo o flexibilizar el protocolo que estoy usando. Stamets es más intenso, es decir, yo lo usaría en cuestiones así como donde haya una ansiedad un poco más compleja, donde se necesite un sostén más diario, donde sí te voy a recomendar que hagas un trabajo terapéutico para trabajar con esa ansiedad capaz más severa o con esa depresión capaz más severa. O por otro lado, también está el grupo de los biohackers, es decir, todas estas personas que buscan formas de hackear su biología para rendir mejor y estar súper concentrados y ser súper productivos. En este caso también se opta mucho por el protocolo de Stamets, porque la melena de león, y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es un hongo adaptógeno que no es el hongo que contiene psilocibina, incluso es de venta legal, común, lo consiguen en la dietética de la esquina, si quieren. Y es un hongo que tiene muchos efectos a nivel cognitivo, entonces se complementa muy bien con los procesos de microdosis. Y después la vitamina B3. Yo tuve malas experiencias con esta vitamina, porque lo que genera es un flush, se dice en inglés, un enrojecimiento, genera un picor en toda la piel, uno se pone rojo. em, y bueno, tuve un par de personas que se pegaron un susto bárbaro, porque fue mucho el enrojecimiento, fue mucho la sensación de picor, de malestar. em, y desde entonces, es decir, esta Metsusa, esta niacina, porque es vasodilatadora y hace que los compuestos activos de los hongos lleguen mejor a todo el sistema, básicamente. En este caso, mi recomendación es, si querés obtener algo de ese beneficio de la vitamina B3, o tenés en cuenta esto del flush y te lo bancás, o usás, como hago yo, la pimienta cayena. La pimienta cayena también cumple una función vasodilatadora y para mí es un reemplazo muy amable de la vitamina B3. Después está el protocolo del Microdosing Institute de Ámsterdam, que es un día de toma por uno de descanso. Vendría a ser como un intermedio entre Feynman y Stamets. No es tan intenso, no es tan tranca. Que igualmente Feynman no tiene nada de tranca, ¿eh? No, no se crean que por ser una vez cada 3 días eh, no va a ser contundente, digamos. Y después está el nightcap, que básicamente es tomar la microdosis a la noche, que se lo adjudican, o sea, está dentro del protocolo del Microdosing Institute de Ámsterdam. Para mí es algo aplicable a cualquier protocolo.
porque según el estilo de vida que tengas, según tus preferencias, según el vínculo que vayas generando con el hongo, em, capaz tomarlo a la noche para vos es mejor. Es decir, independientemente del protocolo, como dice acá abajo, está bueno tener el estómago vacío o ligero, estar en ayunas en lo posible, tomarlo con limón o con algún otro cítrico. Yo digo el limón porque es el que me resulta más fácil y accesible. Está bueno dejar reposar el hongo, es decir, abrir la cápsula, verter el hongo en el vasito y dejarlo reposar en el limón durante 10 o 15 minutos. Esto lo que va a hacer es mejorar la digestión, reducir el trabajo hepático, porque todos los hongos se digieren en el hígado. Entonces, de acá también sale una de las preguntas que me hicieron, que, que decía que qué pasaba con las personas que tienen dolor de cabeza o distensiones abdominales. Para mí, lo que he podido ver es que estas personas suelen tener un hígado constipado, es decir, una mala alimentación que lleva a que un hígado sea un poco más disfuncional y por lo tanto que le sea un desafío, le sea un trabajo muy alto digerir estos hongos, que también se incorporan como un alimento nuevo, que el cuerpo no está acostumbrado a trabajar, a digerir. Entonces, mi recomendación en ese caso es la de trabajarlo con el limón, es decir, generar esa predigestión que elimina esa sustancia que se llama quitina, que es la que genera más, sobre todo, los problemas digestivos. Después me preguntaron, ¿los días se pueden modificar o hay que seguir las pautas de los protocolos a rajatabla? Esto, como les decía hace un rato, uno empieza primero con los protocolos y lo que va a pasar es que va generando una escucha de cuál es el efecto que el hongo genera en particular en mí. Y en base a esa escucha es que uno va a poder ir modificando, como por ejemplo, si a mí los hongos me dan somnolencia o me dan ganas de dormir, es probable que lo prefieras usar a la noche. Si a mí los hongos me activan y me ponen ahí como para encarar el día, y es probable que lo quieras usar a la mañana. Después, si los hongos, por ejemplo, te ayudan a trabajar algo de estar más presente y no te tocan el protocolo, pero de repente vas a tener un domingo familiar y sabes, o vas a hacer un plan con amigos y sabes que te gustaría estar más presente en esa reunión, podés modificar el protocolo en base a tu propia escucha y a tu propia responsabilidad. Es decir, más tarde vamos a hablar de los acompañamientos, pero uno lo que tiene que aprender en el trabajo con los hongos es a gestionarlo como gestiona cuando necesito meditar, cuando necesito hacer yoga, cuando necesito salir a caminar, como herramientas que nos van acompañando a autorregularnos. Y en última instancia, estos hongos van a formar parte de esas prácticas, de esas herramientas que uno va recolectando a lo largo de la vida y la experiencia para justamente autorregularnos. Después, otra pregunta era, ¿cuánto tiempo es recomendable tomar micro? Estos protocolos, el Fadiman se recomienda hacer por 2 meses, el Stamets se recomienda hacer por uno. Lo más recomendable es hacer periodos de descanso entre los protocolos, es decir, no es que se vaya a generar una cuestión fisicoquímica que te pueda perjudicar, los hongos en ningún momento te van a generar un perjuicio eh, físico-químico, pero a nivel anímico, a nivel psicológico, los hongos generan cierto mecanismo de transformación, de movimiento anímico. Entonces, uno no puede estar todo el tiempo ahí en esa moldeación, en ese transformar las cosas, sino que para mí cumplen una función, te acompañan a ir de punto A al punto B, a resolver ciertas cosas, a trabajar anímicamente con ciertas partes del proceso personal o terapéutico, y listo.
como no es para estar tomando toda la vida. Incluso los mismos hongos te lo señalan. Una de estas personas, por ejemplo, que les contaba que era muy sensible, a los 15 o 20 días de haber arrancado el proceso, dijo, ya estoy bien, como me acompañaron perfecto en resolver algo que tenía que resolver y mi propio cuerpo me dijo, ya estoy, como listo, cumplieron su función. Em, Así que eso. Vamos a la próxima diapositiva, que son los hongos adaptógenos. De estos hongos podríamos hacer una masterclass aparte. Los quería nombrar por una cuestión de que son hongos y de que tienen un poder muy espectacular, así como las microdosis. Si bien toda la presentación va a estar enfocada en las microdosis, le quería dedicar esto, un segundito a estos hongos, porque realmente para mí acompañan muy bien el proceso de microdosis y también se usan sin las microdosis. El reishi también se lo conoce como el hongo de la inmortalidad. Todos estos hongos se utilizan sobre todo en la medicina tradicional china. Em, el reishi se usa sobre todo para la ansiedad, para el insomnio. La melena de león es el hongo que se usa más para las funciones cognitivas, para la concentración, para la memoria, para la claridad. Es decir, yo hace un mes más o menos retomé con la melena de león y lo que sentí fue orden, como mucha claridad en organizar mi día, en organizar mis tareas, en organizar mi proyecto, en ordenar mi cuarto. Todos esos efectos, es decir, los tiene que experimentar uno y ver para dónde te afectan. Pero en mi experiencia la melena pasa mucho por ahí. Después el Cordyceps también lo retomé hace un mes y es un hongo que a mí me da mucha energía. Está vinculado a esto, al rendimiento físico, al aumento de la libido, a la mejora del rendimiento deportivo. Eh, yo particularmente noté con mucha claridad que me empezó a costar menos levantarme a la mañana. Yo me venía levantando muy somnoliento y desde que retomé el Cordyceps me levanto más despierto, me siento más enérgico. Todos estos hongos se llaman adaptógenos porque básicamente tienen la capacidad de adaptar la respuesta, mejorar la respuesta del organismo al estrés, a los distintos tipos de estrés, al estrés físico, al estrés mental, al estrés en general. Entonces, para mí acá hay una diferencia clave, porque alguien podría decir, che, pero te estás remedicando, estás tomando un montón de cosas. Y para mí una diferencia clave con la medicina alopática y con la medicación capaz más tradicional es que estos hongos no vienen a tapar un síntoma, no vienen a solucionar una enfermedad, sino que vienen a hacer que el cuerpo funcione mejor. Y cuando el cuerpo funciona mejor, el cuerpo mismo no le da lugar a la enfermedad. Es decir, es una medicina más bien preventiva o integral, se llama hoy en día, que es una lógica muy distinta, ¿vieron? Para mí, la medicación así más alopática la podemos comparar, para mí este ejemplo es muy claro, como el síntoma, cuando uno tiene un síntoma, sea hipertensión, por ejemplo, em, es como si se prendiera una luz roja en el tablero del auto. Entonces vos vas al mecánico con tu auto que se te prendió una alarma que dice que algo anda mal, y para mí la medicación lo que hace es, es ese mecánico que en vez de arreglar el problema corta el cablecito que da esa luz. Entonces vos te vas del mecánico pensando que ya estás bien, porque ese síntoma ya no está tapado. Em, pero el problema lo seguís teniendo, simplemente estás tapando el síntoma. Para mí la lógica de todos estos hongos y de toda esta medicina que está surgiendo em, está más vinculada
hacer que el cuerpo funcione mejor y entendiendo que si el cuerpo funciona bien, no va a haber lugar para la enfermedad. Pasamos a la próxima diapo. Set and setting. Este concepto, si bien es transversal a todo el ámbito de los psicodélicos en general, nosotros lo vamos a trabajar específicamente vinculado a las microdosis. Como pueden leer acá, el set está vinculado al mindset, al para qué, al estado emocional, a las expectativas, em, y a tener una actitud abierta es lo que recomiendo al respecto de este mindset. Es decir, son las expectativas que una persona va a tener antes de arrancar un proceso y es importante eh, intentar definirlas, responder a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer un proceso de microdosis? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Tener claridad en eso le va a dar como otro cauce a toda la energía que vamos a mover cuando hacemos un proceso de microdosis. Y tener una actitud abierta está vinculado a que todo esto se pueda transformar. Es decir, que la intención con la que arrancó tu proceso de microdosis capaz no termina siendo la misma. Y el proceso te lleva para otro lado del que vos esperabas. O los resultados son diferentes a los que vos esperabas. Por otro lado está el setting que hace más referencia al momento de tomar la microdosis, al ambiente social o vincular, es decir, si uno lo va a hacer acompañado, por ejemplo, puede hacer microdosis en pareja o compartirlo, al espacio físico, si lo vas a hacer en tu casa, si lo vas a hacer en el parque, a la comodidad, siempre está bueno, por ejemplo, no tomar la microdosis y salir apurado a una reunión, sino tener un espacio, un momento. Yo lo que recomiendo para este momento es tener una actividad de presencia, es decir, cualquier cosa que a vos te pueda representar una cita con vos mismo, ya sea ponerte música y bailar, meditar o salir a andar en bici con los auriculares, escuchando música, paseando, salir a caminar. Em, Así que eso del set and setting. No sé si tienen alguna duda hasta acá, si quieren hacer alguna pregunta al respecto. A ver si hay algo del chat. Ah, tremendo, un abrazo fraterno a toda Valencia, gracias. Acá desde Mardel, con muchas ganas. Buenos Aires, yo me conecto desde Madrid, también emocionada con la masterclass. Soy de Lomas de Zamora, Argentina, bien. Saludos desde Longchamps. No, bueno, bien. Ah, había micrófonos abiertos. Bueno, bien, ya estamos, no hay preguntas. Si alguno quiere abrir el micrófono y hacer preguntas, es válido. El chat lo voy a mirar de vez en cuando porque no me queda tan, tan a mano dentro de la presentación ponerme a ver el chat. Ajá. Clarito, ¿tiene? Así ¿Tienes que la cena? si alguno no puede usar Ok. el 20 minutes. micrófono, escríbalo en el chat y si otra persona lo Ujú. lee, lo puede activar el micrófono y hablar en voz alta. Vamos con Julián, las yo tengo una contraindicaciones. duda. ¿Quiénes no podrían o deberíamos revisar un poco la situación antes de encarar un proceso de microdosis? Acá están los antecedentes psiquiátricos, es decir, hoy en día no, si bien hay estudios en marcha que parecen dar resultados positivos, es muy prematuro decirlo, entonces toda persona que tenga un antecedente psiquiátrico, en lo posible, para mí se puede trabajar igualmente con la melena de león, que en sí de los hongos adaptógenos es de los hongos que más se parece a las microdosis en los efectos que genera, pero que al no tener el componente psicoactivo no genera tanto ruido con esto que vamos a nombrar ahora.
El escitalopram, esto era una pregunta que había. Después vamos a lo El de escitalopram y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son un tipo de medicamentos vinculados al estado de Silencio, por ánimo, favor. a los antecedentes psiquiátricos, a los trastornos de ansiedad o de depresión. Em, no están recomendados porque justamente trabajan sobre el sistema serotoninérgico, que ahora vamos a hablar de cómo las micro interactúan con este sistema, pero básicamente trabajan sobre el mismo sistema. Entonces, están contraindicados porque pueden generar un síndrome serotoninérgico, es decir, un exceso de, de serotonina. Hay una persona que levantó la mano, quiere, abran el No sé, micrófono nomás y digan. creo que no nos estás oyendo. em, Si no, mientras sigo explicando y cuando quieras hacer la pregunta la haces. No sé si capaz lo hiciste, Creo que levantaste la no. mano sin querer. Bueno, entonces, no mezclar, no se puede hacer un tratamiento con estos inhibidores de serotonina y las microdosis al mismo tiempo. Esta persona que me hacía la pregunta hablaba de hacer una transición. Hacer una transición sí es posible, para mí eso requiere de un acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico también, porque yo no estoy en contra de la medicación psiquiátrica, es decir, para mí tiene un valor fundamental. Hay personas que esas medicaciones les salvan la vida, entonces sería una hipeada decir, sí, deja la medicación tradicional y toma esto que es más natural. No funciona así. Hacer un trabajo de transición requiere de un acompañamiento porque no se puede dejar estos medicamentos de un día para el otro, porque tienen efectos rebote, también te están ayudando a sostener algo anímicamente que vos solo evidentemente no estás pudiendo sostener. Entonces justamente el camino para mí es un trabajo interdisciplinario entre la psicoterapia, entre acompañarte psicoterapéuticamente y psiquiátricamente. En estos casos, yo trabajo con una persona que se encarga de hacer justamente estas dos cosas, como el acompañamiento psicoterapéutico en conjunto con una supervisión psiquiátrica. Más allá de esto, hay estudios que sí están demostrando que la psilocibina supera a los inhibidores estos que hablamos en el tratamiento de la depresión mayor en la primera comparación a largo plazo. Esto después, si quieren, me piden el link al estudio y se los mando. La verdad es que los agregué estos últimos días a raíz de estas preguntas que me hacían sobre la diferencia. Para mí un poco actúan de la misma manera, el escitalopram y la psilocibina, solo que la psilocibina tiene como un efecto más trascendental, como que el escitalopram sigue la misma lógica de la que hablábamos hace un ratito, de tapar eso que está funcionando mal, y en el momento en que la sacás, eso sigue funcionando mal. La psilocibina para mí ayuda, acompaña a hacer un proceso de transformación de, de eso que está desequilibrado. Em, pero bueno, como les digo, estas son cosas que hay que tener mucho cuidado a la hora de nombrarlas. Yo no soy quien para decirle a nadie que deje su medicación y esto no es ninguna recomendación de que lo hagan, al contrario. Em, nada, necesito hacer esas aclaraciones. Después, como otra contraindicación, está el embarazo simplemente por falta de estudios. Esto en un momento yo lo nombré en las redes sociales eh, como contraindicación el embarazo y hubo personas que se me acercaron diciéndome que eh, habría que ver cada caso en particular porque para una persona embarazada que tiene una depresión o que tiene un trastorno de ansiedad, ¿qué es más grave? ¿Tomar psilocibina o tomar escitalopram? Puntos suspensivos no es algo que yo pueda acompañar o resolver al día de hoy con mi formación. Pero sí, si están interesados en esta información, les puedo pasar con las personas adecuadas em, para conversar estas cosas.
Después otros medicamentos que no nombré fueron el tramadol y los opioides en general y los medicamentos que tienen litio. Después me preguntaron, y lo agregué en esta parte, ¿qué pasa si las micro destapan un ataque de pánico? ¿Qué es más amable? ¿Bajar la dosis? ¿Suspenderla? Hay otras opciones. Y esto me pasó a nivel personal este año. Una de las personas que acompañé experimentó un ataque de pánico que no me había contado en la entrevista inicial que tenía estos antecedentes de ataque de pánico. Estas son cosas que sí está bueno saber a la hora de arrancar un proceso de microdosis, detalle no menor. Em, y su relato fue de que experimentó ese ataque de pánico desde un nuevo lugar, como que pudo controlarlo, mirarlo desde otro lugar, entender lo que le estaba pasando y posicionarse diferente, de una forma un poco más superadora y sacarse a sí misma de ese estado de ataque de pánico. Pero yendo a la pregunta específicamente, si tenés antecedentes de ataque de pánico, lo que te recomiendo es que hagas un trabajo súper sutil, es decir, que uses una microdosis que sea una cuarta parte de una microdosis normal, o que hagas un trabajo primero con melena de león, por ejemplo. Como nombraba hace un rato, muchas veces en ciertos cuadros así más problemáticos o complejos, eh, la melena de león para mí es la carta, un as bajo la manga que puede servir de un montón, tiene un efecto también muy lindo, muy contundente, y al no tener efectos eh, psicoactivos no despierta estas cosas. Después, haber tenido otra pregunta, lo posible, también alternativa, en todo caso. Me gustaría también que hablen de los efectos negativos, posibles riesgos de los hongos. Esto más que una pregunta, es una expresión de deseo. Y ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Los hongos son la droga que menos posibilidad de causar daño tienen en total. Primero que no existe sobredosis, no hay forma de que una persona tenga una sobredosis de hongos, no hay casos reportados en la historia. Em, y eso, sacando estos casos que acabamos de nombrar de los antecedentes psiquiátricos y de la medicación psiquiátrica en general, no hay tales efectos negativos. Sí puede pasar esto que nombrábamos hace un rato, de que una persona no tenga la, la disponibilidad, digamos, fisiológica para tomar el hongo y le cause esto, dolor de cabeza o confusión, o tome una dosis que sea muy grande para la sensibilidad de esa persona y le genere efectos de somnolencia o de distracción. Em, pero no tienen contraindicaciones o efectos secundarios graves, eh, ni en el largo plazo, y eso, en el corto plazo pueden generar algunas cosas muy leves, pero nada grave. También me preguntaron, ¿la terapia con microdosis puede ayudar a contrarrestar el Alzheimer? Y esta pregunta es muy fuerte, es decir, con todo lo que vamos a ver, podríamos inferir teóricamente de que las micro tienen algo que aportar a este cuadro, pero no hay estudios que respalden, así que no te voy a poder responder que sí. Lo que hablábamos recién al respecto del daño que generan las drogas, este es un estudio que analizó los rangos de daños de las drogas en el Reino Unido. Y como van a ver, sorprendentemente, adelante de todo, llevándose el podio, está el alcohol, una droga legal, socialmente aceptada y muy consumida por todos. Es la más peligrosa. Atrás del alcohol está la heroína, la cocaína, la metanfetamina,
eh, etcétera. Y al final de toda esa lista, si pueden leer bien, están nuestros amigos los honguitos, como la sustancia más inocua, menos peligrosa de toda esta lista. Em, a ver si había alguna pregunta a nivel psicológico. Que los hongos no hacen mal para nada. Lo que No, explicaba la otra vez un doctor era pasamos a que la próxima diapo. hay una dosis que se llama la dosis letal Bueno, 50, le llaman. preguntas hasta acá. Vamos a Esta arrancar con la dosis parte un de poco más daño ya hepático, científica, sobredosis y todo. sustancias, En el caso del hormonas, hongo, la dosis letal transmisores, 50, la persona tenía que cerebro. comerse como 2 kilos de hongo. ¿Estamos bien? Y ¿Venimos bien? 2 kilos de hongo es como así más o A menos ver, una fuente el de chat. hongos. Así que esa persona se va a dormir con el efecto alucinógeno del hongo mucho antes de alcanzar a comerse Oli, esa hay cantidad. alguien hablando encima tuyo. Es imposible que alguien se Mm, haga daño con un hongo. Claro. ¿Sigue alguien hablando encima mío? Es Ay, como si yo, no perdón. escucharas vos el audio. Ah, qué boludo. A ver, ahí hay personas que están haciendo preguntas. Ahora sí, tenía desactivado el audio, perdón. Tenía conectados los auriculares y no tenía puestos los auriculares. Hay personas que están haciendo preguntas. Bueno, ¿quieren repetir la pregunta? Perdón. Sí, quizás fue la persona que estaba hablando estaba comentando algo y como estabas hablando tú no se escuchó bien. Sí, ¿cuál era la pregunta? Si podías repetir, pero no sé desde qué punto. Si podía repetir, ¿qué parte? Ahí, Juan Pedro, estás con la mano levantada. Yo tenía, buenas, yo tenía una duda en el tema del Fadiman que has comentado, o sea, la melena de león es en los días de descanso, entonces, ¿no? Por ejemplo, si haces el 4-3 es 4 días de microdosis y en los 3 de descanso utilizas la melena con B3. Entonces, No, ese es el protocolo Stamets. Se toman toda la pila, es decir, la microdosis, la melena de león y la niacina todos los días, los 4 días. Y los 3 días son sin sin nada. nada. Vale, que Exactamente. combinas en el mismo día todo. Vale, Sí, combinas en el mismo día todo. vale, Bastante poderosa Stamets. vale. ¿Alguna pregunta más? ¿O seguimos? Bueno, ahora sí los voy a escuchar. Perdón, tenía los auriculares conectados de antes de arrancar la clase y no escuchaba nada. Bueno, la psilocina es un análogo estructural a la serotonina. La psilocina actúa como agonista de la serotonina uniéndose a los receptores llamados 5-HT2A. Están distribuidos en varias áreas del cerebro, especialmente en la corteza prefrontal. Está la parte más ñoña, para los que gustan ahí un poco más de los aspectos científicos. También está bueno, es interesante. Es muy lindo ver cómo justamente tienen la misma estructura básica, después difieren en dónde está el hidrógeno y el oxígeno y no mucho más. Es decir, que esta psilocina, la psilocina es la sustancia activa, es decir, los hongos contienen la psilocibina, que cuando es digerida por el hígado se transforma en psilocina. La psilocina entra al torrente sanguíneo y de esta manera se distribuye por el cuerpo y interviene en estos receptores vinculados a la serotonina. Entonces, para mí esta sustancia tiene dos grandes impactos. Por un lado, vamos a ver cómo se traduce la regulación del sistema serotoninérgico en general. Y por otro lado, vamos a ver los cambios a nivel cerebral más específicamente. A nivel serotoninérgico, bueno, es esta hormona que está muy vinculada al estado de ánimo, ¿vieron? Se la vincula con el estar bien, con el estar tranquilo, con el estar satisfecho. Entonces,
genera este bienestar emocional donde estás de buen ánimo, donde reducís los niveles de ansiedad, donde tenés un mejor manejo del estrés, se reducen los niveles de autoexigencia, esto en términos más anímicos, como si una persona está, digamos, se puede sentir más satisfecha, entonces no es tan autoexigente consigo mismo, cosa que pasa mucho. Después, la dimensión mental, la sensación de calma, de enfoque, la reducción del insomnio, la mejor predisposición en general. La presencia, para mí, la presencia es la palabra, digamos, si tuviera que haber una traducción de serotonina en un concepto, para mí es la presencia. La serotonina y la presencia son dos caras de la misma moneda. Esta presencia genera en sí muchos cambios en la persona. Una persona cuando empieza a estar más presente en su vida cotidiana, en su día a día, arranca a suceder esto de tener insights, de darse cuenta de patrones, de disfrutar más de lo simple, de tener más conexión con el entorno, con uno mismo, con los demás. Y todo esto facilita de alguna manera la transformación de conductas adictivas, de consumos problemáticos, mejora la vincularidad, mejora el tema de los patrones repetitivos, los bucles de pensamiento que ahora vamos a ver más a nivel cerebral. Y esto sí, se los puedo transferir en efectos prácticos. Por ejemplo, con el consumo problemático, una de las personas que estoy acompañando hace poco, hace 2 semanas, que arrancó, me contó que empezó a tener mucha facilidad para no fumar. Es decir, ella vive en un entorno donde se fuma cotidianamente cannabis y ella sabía que no quería fumar y estaba poniendo un límite de querer estar más saludable y dejar de fumar. Pero bueno, le costaba, el entorno no ayudaba y ella hacía un esfuerzo enorme, digamos, por decir que no. Y cuando arrancó el proceso de micro, a las 2 semanas me dijo, me parece increíble que desde que arranqué el proceso de micro no necesité más fumar, no me costó, no me fue un problema, no tuve que hacer un esfuerzo para hacerlo. Así que las microdosis en sí, de alguna manera, se están utilizando también en consumos problemáticos con el alcohol, con el cannabis, con el tabaco, con otras drogas. Creo que hay estudios preliminares, pero todavía ninguno así finalizado. Pero bueno, toda esta regulación que genera en el sistema serotoninérgico indefectiblemente apunta a sentirse uno más satisfecho y en esa satisfacción no necesitar eh, fumar o respaldarse en otras sustancias. Ahora bien, todo este conjunto de cosas maravillosas que suceden con las microdosis no suceden solas. Es decir, hay que hacer un trabajo anímico al respecto, trabajando con lo que hablábamos antes del set and setting, eh, con una preparación, con un trabajo, con prácticas de apoyo, como puede ser la meditación, el journaling. No es que uno toma microdosis y ¡pum! Todo esto se presenta y somos felices, sino que este es el resultado de la regulación que generan las microdosis cuando se utilizan de una manera, digamos, consciente y haciendo un trabajo personal al respecto. Por ejemplo, si uno tiene ansiedad, en mi consulta no solo le vamos a hablar de los protocolos y de las microdosis, sino que vamos a hablar de conductas vinculadas a la ansiedad o que puedan generar o exacerbar esa ansiedad que él tiene, como por ejemplo el uso de las redes sociales. Si vos estás haciendo un proceso de microdosis porque tenés ansiedad, pero seguís viendo el celular hasta las 10 de la noche, haciendo 4 horas de scrolling todos los días, tomando 4 tazas de café todos los días, y no sé si te va a bajar la ansiedad con las microdosis. ¿Se entiende? Lo mismo con, por ejemplo, el insomnio. Es decir, sí, se dice que las microdosis ayudan a regular el tema del insomnio y a que te vayas a dormir más aterrizado y que tengas sueños más profundos, etcétera. Pero si vos seguís mirando la tele hasta la 1 de la mañana,
y teniendo todas las luces prendidas de tu casa y tomando café a las 6 de la tarde, probablemente sigas teniendo insomnio. Entonces las microdosis pueden bajar la ansiedad, pueden reducir el insomnio, pero no necesariamente lo van a hacer, sino que depende de cada trabajo en particular. A mí me gusta decir que las microdosis no te hacen UPA y te llevan. Te ponen una manito en la espalda, te acompañan, pero el trabajo lo tenés que hacer vos. No, no, no se da solo. Hay casos más divinos donde todo fluye armoniosamente y todos estos beneficios se ven y está buenísimo. Hay casos en los que no. Y hay que hacer un trabajo un poco, eso, más trabajoso, poner de uno mismo. Y acá me metí la pregunta que me hicieron de si se puede generar dependencia. La respuesta rápida es no. En principio, las microdosis al trabajar como con el sistema serotoninérgico, justamente lo que generan es una sensación de no necesito más. Em, no es como las drogas que funcionan con la dopamina. La dopamina es más bien la hormona de la adicción. Es este sistema em, que se prende constantemente, que está vinculado al placer. La dopamina está muy vinculada al placer y se prende, por ejemplo, con la cocaína, con el porno, con el scrolling de las redes sociales, y lo que hace es generar olas o picos de placer, de bienestar, pero eso en la repetición va generando que el cerebro se vuelva resistente a esa dopamina y entonces pida más. Porque los niveles de dopamina que antes te servían para sentir placer y para disfrutar lo que estabas haciendo, ahora no te alcanzan y necesitas un poco más. Y ahí se va generando el mecanismo adictivo. La serotonina, en cambio, es la hormona de la satisfacción, del bienestar. Ahora la vamos a ver más en profundidad, pero las micro en general generan lo contrario al mecanismo adictivo de la dopamina. Por eso no existe una adicción a los hongos. El cuerpo no te pide más. Al contrario, como contabas hace un ratito, hay muchas personas que deciden terminar el protocolo antes porque ya están bien. Entonces, aparte de la regulación serotoninérgica de la que hablamos, este neurotransmisor tiene un impacto a nivel cerebral, a nivel neuronal, específicamente en esta red que se llama la red neuronal por defecto. Esta red constituye como el espacio arquitectónico de nuestra personalidad, de nuestro self, de nuestro ego. Se va consolidando a medida que crecemos y está vinculado a nuestra identidad y a nuestras creencias fundamentales. Está involucrada también en los patrones de pensamiento repetitivo, a la rumiación mental, al exceso de pensamientos, a la falta de atención. Por ejemplo, en cuadros de ansiedad, depresión, hay alguien con el micrófono abierto, si lo pueden apagar, por favor. En los cuadros con ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos obsesivos también, esta red está sobreactivada, es decir, que se genera este bucle de pensamientos repetitivos, negativos. Y la microdosis, la regulación serotoninérgica, lo que hace es bajarle el volumen o desactivar esta predominancia de este centro, pudiendo entonces generar nuevas interconexiones, nuevas respuestas, nuevos pensamientos. Em, y esto interviene directamente en nuestra interpretación o nuestra percepción de la realidad, porque esta red está vinculada a esto, a nuestras creencias fundamentales, y son nuestras creencias las que determinan, de alguna manera, cómo percibimos lo que percibimos. Y esto está vinculado muchas veces a cosas muy profundas de la vida. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que el trabajo tiene que ser con sacrificio, entonces me voy a resignar a que mi espacio laboral sea un espacio sufrido y que sea así, porque es así.
Si yo creo que separarse está mal, entonces voy a sostener toda la vida un matrimonio que no me hace feliz, porque no está bien separarse, no está bien visto. Si yo creo que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, entonces no me voy a abrir nunca a un vínculo de amistad con una mujer, por ejemplo. Si yo creo que para ser un buen hombre tengo que mostrarme fuerte, entonces puede que sea insensible a raíz de mi creencia. Y algo más personal, no sé, por ejemplo, yo en la época de la facu me entusiasmé mucho con el psicoanálisis. Y un poco lo que pasa con el psicoanálisis y con todas las personas que se enganchan con este marco teórico es que desestiman mucho a todos los otros marcos teóricos que existen. Entonces, eso hacía mi percepción de la realidad como, ah, esta persona que hace una terapia alternativa es una boluda. Eh, entonces, mediaba en mi percepción de la realidad y en mi vínculo, en el desarrollo de mi vida. Entonces, bueno, desactivar esta red nos abre a nuevas posibilidades de una manera muy amplia e inabarcable que es muy personal. Por eso el trabajo con las microdosis es muy artesanal, no es un mismo tamaño para todos, no es un proceso predecible para todos, sino que hay que estar ahí en la escucha de qué te pasa a vos, de cuáles son las creencias que te movilizan, de cuáles son los aspectos anímicos que se te presentan en tu proceso de microdosis. Esta es un electroencefalograma tras la inyección de psilocibina en participantes de un estudio en el Imperial College of London, fondeados por Beckley Foundation. Este es son unos amiguitos que están haciendo muchos estudios vinculados a los psicodélicos. Pueden googlear el Imperial College of London para chequear su página, ver qué están haciendo. Es muy interesante para las personas que estamos acá en el estudio de estas cosas. Lo primero que quiero aclarar es que las microdosis no generan este impacto así como se ve en esta imagen, porque justamente la imagen es de una inyección de altas cantidades, es decir, es una macrodosis esto. Eh, las micros son mucho más sutiles y lo que nosotros hacemos es inferir que este efecto se va generando en el tiempo y con el pasar del proceso de microdosis. No es que vos en el día uno ya tenés el cerebro todo interconectado y cambiaste tus creencias y tu forma de ver el mundo, sino que es un proceso mucho más sutil y que se despliega en el tiempo. Para mí, lo poderoso que tiene las microdosis en este sentido es que son más aptas para todo público. Es decir, hay muchas personas que ni en pedo harían una macrodosis de hongos, porque no, es una experiencia muy fuerte, digamos, a nivel anímico. Por ejemplo, personas mayores. Yo tengo familiares eh, que ni loco tomarían hongos, pero sí hacen microdosis y pueden obtener, digamos, todos estos beneficios de de estas redes neuronales activadas de una forma mucho más sutil y mucho más vinculada a largo plazo, no al golpe de una. Em, que en general los estudios hechos sobre psilocibina se hacen con macrodosis por una cuestión, eh, primero porque es muy interesante y segundo porque es más práctica. Estudiar las microdosis es más complejo porque hay muchas variables puestas en juego. Una persona tendría que ir día por medio a hacerse estudios, como tiene otro nivel de complejidad. Sí se hicieron estudios así más longitudinales a través de aplicaciones, por ejemplo, que reportaban, no sé si todos llegaron a sumarse a la comunidad de WhatsApp que armé para esta clase, pero ahí compartí uno de estos estudios que se hizo en una población de 12.000 participantes. A través de una app había todo un grupo que no hacía microdosis, otro grupo que sí, y medían, digamos, a través de los reportes de estas personas cómo disminuían sus niveles de estrés, de ansiedad y de depresión.
Entonces, los que quieran más estudios al respecto de esto, después me pueden escribir y les puedo mandar los links, puedo mandar los papers. La verdad es que no nos da el tiempo de la clase ni me daba a mí para meterme en algo tan específico, pero quédense tranquilos que están y bueno, el que los quiera me lo explican. Volviendo a la explicación, entonces, la disminución de la red neuronal permite que el cerebro funcione de forma más flexible e interconectada. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, fíjese. Y esta flexibilidad de la que hablamos es directamente proporcional a la salud mental de una persona, porque va a permitir que nos adaptemos mejor, es decir, que podamos enfrentar a los cambios que nos trae la vida de una manera justamente más flexible, más fluida. Yo lo sentí mucho con mi proceso migratorio este año, que, epa, salud, eh, que fue complejo. Perdón. Todo bien. Em, que fue complejo para mí hacer todo este proceso migratorio, me llevó a nivel anímico un montón de esfuerzo y en determinado momento volví a tener acceso a las micro acá en España y me resultó todo mucho más fácil después de poder volver a acompañarme con las microdosis en todo este proceso de cambio. Nombrando, o sea, volviendo a repasar todo lo que decía recién, lo pueden encontrar integrado en el modelo Rebus. Esta teoría fue propuesta por Carl Friston y Robin Carhart, que son investigadores del campo de las neurociencias, la psicofarmacología, y que justamente lo que proponen es que la relajación de estas creencias rígidas y limitantes que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo se ven relajadas por los psicodélicos y el cerebro entra en un estado entrópico, es decir, en un estado de desorden. Que esto puede pasar por otras cosas, no es que son solo los psicodélicos y no hay otra forma de acceder a estos estados. Em, las técnicas de respiración, incluso, no sé, tener un accidente o que se muera un familiar, son golpes o sucesos de la vida que sacan al cerebro de este estado repetitivo y automático y lo meten en este estado entrópico. Entonces, este proceso libera conexiones neuronales que normalmente están inhibidas, facilitando nuevas formas de pensamiento. Así que bueno, a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Podemos pasar a la próxima. Dicho todo esto, para mí estamos frente a una medicina que tiene el poder. Tampoco los conozco, pero estoy casi seguro que la tía es niño. Hola. No sé si hizo un comentario aportando a esto o se le abrió el micrófono. Bueno, no se escuchó bien. Decía que esta medicina para mí tiene un poder contundente a la hora de trabajar con la conciencia. Por todo esto que veíamos recién, para mí las microdosis facilitan el despertar, que puede sonar una palabra abstracta, despertar, pero para mí básicamente esto es el deshacer esos automatismos, porque toda nuestra psiquis, nuestra personalidad, nuestro ego, está construida desde nuestra infancia con dos preceptos básicos que son evitar el dolor y obtener amor. Y esto está estrictamente mediado por la cultura, por la familia, por la educación, y dentro del marco en el que estamos, entonces nuestra personalidad se va conformando funcional a ese sistema en el que crecemos. Y si ponemos como ejemplo la escuela, creo que todos atravesamos el sistema escolar. Por ejemplo, lo primero que aprendemos en la escuela es hacer como los otros.
a tapar todos nuestros rasgos que hacen a nuestra personalidad y a nuestra singularidad y a usar todos el mismo uniforme. Otra cosa que pasa en la escuela es que tenemos que controlar o reprimir nuestras emociones al servicio de realizar una tarea eh, que mm, probablemente ni siquiera nos interese. Entonces también nos están de alguna manera entrenando para estar varias horas justamente cumpliendo con algo que no pasa por nuestro deseo, que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra búsqueda. Eh, Como tercera cosa, también hay algo del obedecimiento a la autoridad y a concebir a nuestros pares como competidores, que todo eso lo tenemos adentro. De alguna u otra manera fue conformando y es parte de nuestra personalidad y nuestra forma de leer el mundo, nuestra forma de actuar. Entonces, para mí, esto es lo poderoso y lo increíble que tienen las microdosis y por esto me entusiasma tanto trabajar con esta medicina, porque se llega a hacer trabajos de desarticulación de todos estos mecanismos que son muy profundos. De vuelta, no son mágicos, no suceden así, hay que hacer un trabajo al respecto, pero en última instancia, para mí, generan un nivel de liberación, en el mejor de los casos, que es muy linda de experimentar y que, bueno, yo en mi caso es lo que más busco en mi vida y en mi camino personal, poder darme cuenta de todos esos patrones que hay detrás de mis conductas y poder identificar por qué hago lo que hago, por qué elijo lo que elijo, y cómo esto determina si soy feliz, si no. Entonces, bueno, para mí todo esto se termina, digamos, de alguna manera transformando también en responsabilidad. Porque una vez que vos haces consciente y haces un trabajo de rever todas estas cosas, te das cuenta que sos vos el que decide y que vos sos el responsable de la vida que tenés y de la vida que vas a crear de ahora en más, que vas a definir. Entonces, esta imagen me parece divina. Podemos observar ahí cómo sale la mariposa, el capullo. Todo lo que dije hasta acá puede sonar maravilloso. Y es cierto que suena muy bien, muy lindo, muy idóneo. Pero cuando ponemos en práctica esto, el camino de desprogramación y de construcción de una vida desde un nivel más consciente, eh, y vemos todos estos mecanismos que operan detrás, tampoco es lineal, no es fácil, no es bonito. Como les contaba antes, yo desde que decidí renunciar a ese trabajo en relación de dependencia que no me gustaba, la vida fue compleja. Es decir, solté un montón de cosas que no me gustaran, que no me gustaban, pero me tuve que hacer cargo de otro montón de cosas que tampoco me gustaban. Y fue un trabajo constante y que lo sigue siendo. El trabajo personal no se termina nunca. Y para mí acá está el punto de inflexión, porque las micro pueden generar o lanzarte a hacer todo este proceso, pero hay que hacer un trabajo. Eh, Hoy en día para mí está muy de moda lo que es el shopping espiritual de hacer una terapia, después hacer otra, después probar esto otro, después ir para acá, después ir para allá. De alguna manera viene para mí del sistema consumista, de cómo nos criamos en este sistema donde adquirir cosas nos hace tener éxito o ser alguien en la vida. Y ahí vamos repitiendo ese patrón, ahora en el ámbito capaz más de la conciencia, consumiendo terapias. Em, pero al menos como yo lo veo, el trabajo con las micro requiere poner de nuestra parte para hacer un trabajo real. Y acá juega mucho la autogestión también. Pero además me parece importante nombrar lo del acompañamiento. Em, yo hice muchos procesos de micro, algunos con acompañamiento, otros sin. Lo cierto es que la diferencia es contundente. Para mí,
trabajar terapéuticamente con una persona que te acompañe, que semanalmente sepa de vos, te escuche, vea qué estás trabajando y te pueda acompañar, le da otra contundencia al proceso. Y de hecho, en esta parte creo que había notado una pregunta. Una persona había preguntado algo, seguro una psicóloga, había preguntado si hacer procesos de microdosis sin acompañamiento terapéutico llegaba, de alguna manera, reforzaba la neurosis. Y digamos que ni sí ni no, o sea, cada persona es un mundo y cada proceso de microdosis también lo es. Yo no puedo predecir cómo va a ser el proceso de microdosis de cada persona y si esa persona tiene las herramientas para transitarlo responsablemente y hacerlo de una manera autogestiva, de una manera efectiva o no, o va a terminar dando vueltas eh, en su misma neurosis, experimentándola desde otros lugares. Que tampoco soy yo para juzgar si eso está bien o está mal. Las personas tendrán que hacer sus procesos de la forma que les salga, de la forma que puedan. Em, pero bueno, mi consejo es sí trabajar con conciencia, con responsabilidad, hacer las prácticas de apoyo, como por ejemplo la escritura, el journaling, que es básicamente ir escribiendo el proceso desde el momento que arrancás, lo que hablábamos del set, del mindset, no solo pensarlo, sino ponerlo en una hoja, ponerlo en concreto, anotar qué es lo que estás trabajando, qué es lo que querés solucionar, qué es lo que querés mejorar en tu vida, para qué estás haciendo un proceso de microdosis, em, e ir llevando, digamos, los insights que van apareciendo, también anotarlos, porque todo esto em, hace a la integración de todo este proceso de microdosis, que la integración es un aspecto clave, digamos, el más importante, se podría decir, que tiene que ver con esto, con hacer una participación activa, elaborar el contenido de la experiencia, incorporar gradualmente las lecciones emergentes, hacer estas prácticas de apoyo que decimos, meditar, hacer journaling, em, hay otras más, ahora no se me están viniendo a la mente, pero básicamente son prácticas para trabajar lo que sea que estemos trabajando, como nombraba antes, de si tengo ansiedad, usar menos el celular, las redes sociales, si tengo insomnio, no tomar café a las 6 de la tarde, etcétera. Entonces es esto, la integración es el proceso activo de darle sentido, de elaborar, de procesar el contenido de la experiencia terapéutica. Es un esfuerzo intencional, no sucede solo. Em, y, y me resulta muy importante esta parte y este concepto porque justamente las microdosis movilizan procesos de transformación, te mueven toda la estantería. Después tenés que asentar esos cambios, tenés que asentar esas cosas de las cuales te diste cuenta y querés transformar, porque si no, corres el peligro de que pase a la historia como un periodo donde tomaste conciencia, estuviste un poco más regulado, pero en última instancia no lograste capturar eh, todo el jugo terapéutico de ese proceso para que justamente se instale en tu vida y puedas sostener ese estado de bienestar sin las microdosis. Porque justamente lo que queremos es que vos no dependas de las microdosis para estar regulado, es que puedas generar los cambios que necesites generar en tu vida para estar regulado, para no necesitar ni de las microdosis ni de nada. Que después van a ser una herramienta que te van a quedar para la vida, sí, que las vas a poder usar cuando quieras, de una manera responsable, sí. Pero no es que tomar microdosis indefinidamente por toda la vida eh, sea terapéutico, sino que al contrario, cumple un sentido. ¿Qué? Bueno, ahí alguien habló, pero no dijo nada.
Entonces, vamos ya cerrando. Estoy en relojito, ¿eh? En 5 terminamos. Pasamos a la próxima diapo. Pasar a la acción. Las asesorías uno a uno. Esto para las personas que quieran arrancar, iniciar un proceso de microdosis conmigo. Em, Son encuentros virtuales de 1 hora, donde justamente trabajamos todo esto del conocimiento técnico y hacemos los ajustes necesarios según la sensibilidad de la persona, de la búsqueda, trabajamos con la intención, con el objetivo terapéutico que tienen, con el con el setting. Lo trabajamos en conjunto para que después el proceso de microdosis lo vas a hacer solo. Es decir, yo no voy a estar ahí 1 cada 3 días, pero sí voy a estar ahí 1 vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de la necesidad de cada persona. Ofrezco como distintos niveles de acompañamiento, para trabajar también justamente con las herramientas complementarias, las prácticas de apoyo, como nombraba antes, con los complementos adaptógenos, y bueno, con el abordaje holístico que capaz no nombré mucho a lo largo de esta masterclass porque quise ser súper práctico. A veces me voy para el lado más científico, solemne, pero también tengo todo un trasfondo espiritual. Yo soy reikista, hago armonizaciones energéticas, trabajo con la energía. Es parte de mi cosmovisión y de mi forma de trabajar. Em, entonces lo espiritual está integrado. Para mí, ciencia y espiritualidad van de la mano, no son opuestas, no son enemigas. Em, Hay algo ahí dando vueltas que nos quiere hacer creer lo contrario, pero para mí lo poderoso está en la integración de ambas. Justamente dentro de las cosmovisiones indígenas u originarias, se dice que se va a dar eventualmente, o que se está dando, la unión del águila con el cóndor, que representa justamente la unión de todo este paradigma más occidental, científico, mecanicista, con la sabiduría más ancestral y espiritual. Em, Así que bueno, para terminar, para cerrar, les quería compartir esta linda frase que para mí me acompañó en varios momentos de la vida, pero sobre todo en este primer momento donde hice un proceso de microdosis y decidí que mi vida no iba a ser la misma. Y es que tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que la vida es una sola. Así que, gente, espero haber sido claro, concreto, espero haberles aportado toda la información que esperaban y más. Les agradezco por haberse venido, por haberse estado presente, a los que están aquí, a los que verán la grabación. Nos encontraremos en otras dimensiones espaciotemporales. Y sin mucho más, voy a detener la grabación también para abrir